Buenas tardes para todos y todas los que nos acompañan hoy. Esta tarde tenemos a Irina España, quien es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, es doctorado en Ciencias Sociales y Económicas por la Universidad de Colonia y la Sociedad Max Planck. Su trabajo se enfoca en el papel de las instituciones históricas en el desarrollo socioeconómico de América Latina y en esta sesión abordará un tema clave para comprender cómo el género y el territorio siguen condicionando las oportunidades educativas en Colombia, y esto es un debate esencial para avanzar hacia una educación más equitativa e inclusiva. Entonces, Irina, tienes la palabra. Muchas gracias Bueno, por presentar este trabajo. eh, con mucho gusto, muy emocionada de estar aquí. Buenas tardes para todas las personas que se conectaron. Como les dije, me emociona estar aquí. Está de más decir, María Teresa fue mi profesora de Historia Económica también, siglo XIX, recuerdo muy bien eso, y se convirtió como en un referente también para nosotras, no solamente para mí, sino también para María José, en todo esto que hacemos ahora. Bueno, este documento se llama Left Behind Twice, Gender and Territory in Colombian Schooling, y hace parte de un proyecto que está organizado por profesores de la Universidad de British Columbia, profesores de la City University of New York, la West Indies University también. Es un libro, ¿sí? Juan David tiene la mano levantada, o creo que tiene la mano, Juan David Chávez tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta o de pronto fue un error? Ok, era un error. Listo, entonces hace parte de este proyecto que se llama Pathways to Equity and Access in Education in the Caribbean and Beyond. Y lo estamos desarrollando María José Fuentes Vázquez, que es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, y yo. Esto es, bueno, un momento acá. Entonces, esto es cómo planeo desarrollar esta presentación. Primero les voy a presentar como la motivación que nos llevó a hacer este trabajo, los datos y la metodología, que es básicamente descriptiva, es un análisis histórico lo que estamos haciendo acá. Cuáles son los datos cuantitativos, cualitativos que hemos recogido y a partir del análisis de estos datos, los principales resultados que hemos encontrado. ¿Cuáles son esos resultados? Hemos encontrado tres dinámicas en esa economía política de la educación rural femenina. Tres dinámicas que han afectado esa provisión de educación a la población rural femenina en Colombia a lo largo del siglo XX, ¿vale? Entonces nosotros hacemos como todo ese recorrido a lo largo del siglo XX, empezamos aproximadamente en 1903, que es una de las primeras legislaciones que hay en el siglo XX sobre educación. También tratamos de construir unas series con indicadores también para todo ese siglo XX que nos ayuden a ver mucho más cómo se ven esas tres dinámicas de la economía política de la educación rural. Les voy a mostrar algunas de estas series que tenemos y finalmente las conclusiones. Bueno, arranquemos entonces con la motivación que nos llevó como a desarrollar este trabajo. Bueno, en primer lugar, resulta que el mundo rural es un espacio social, pero dentro de los espacios sociales, o sea, la escuela, por ejemplo, es un espacio social, el mundo rural es un espacio rural. Dentro de los espacios sociales, el mundo rural es el menos neutral en materia de género. ¿Listo? En el mundo rural lo que observamos es la presencia o evidencia de interseccionalidades. ¿Qué quiere decir esto de interseccionalidades? Lo que observamos es que hay barreras estructurales e institucionales que ponen en unas desventajas sistemáticas a la población femenina por el solo hecho de que son mujeres y son rurales. Entonces, estos dos elementos interactúan para afectar o poner en una mayor desventaja a la población rural femenina. Y yo creo que eso es como muy evidente. Sin embargo, voy a explicar un poquito más. ¿Por qué esa interseccionalidad en el mundo rural? Porque es un mundo dominado por construcciones, normas sociales alrededor del hombre.
El mundo rural es un mundo dominado, ¿sí?, por el hombre, no importa cuál sea el rol que tiene la mujer dentro de la agricultura. Si la mujer cultiva, si la mujer tiene una contribución económica, eso es desconocido. Las normas sociales alrededor del mundo rural ubican a la mujer no como productora, no como protagonista, no como una agente activo, sino que la construcción social cuando se piensa en la mujer rural es la esposa del campesino. No la campesina, sino la esposa del campesino. Su contribución económica es invisibilizada y como les dije, no importa cuál sea su rol en la agricultura, se le asigna un rol secundario, se le asocia con que es una ayudante, ¿listo? Una ayudante de este sector rural. Y hay estereotipos y hay preferencias. Por ejemplo, los estudios han encontrado que se prefiere una mejor alimentación al niño en las áreas rurales, porque ese niño va a ser el proveedor en el futuro, o se prefiere educar mucho más al niño rural, porque nuevamente existe esta construcción social de que va a ser un proveedor en el futuro. El problema es que esto también se ve reflejado en el diseño de políticas públicas. Esto se ve reflejado en los esfuerzos del Estado para corregir problemas en el mundo rural. Cuando hay unos trabajos muy buenos de Dere y León, por ejemplo, que ellas muestran cómo las políticas, no cualquier tipo de política para el mundo rural, son políticas que son diseñadas, pensadas o implementadas como neutrales en materia de género. ¿Qué quiere decir que son neutrales en materia de género? Quiere decir básicamente que se reconoce que todo el mundo es igual. Las mujeres rurales y los hombres rurales son iguales. Esto hace que se considere a los hombres como el principal beneficiario de este tipo de políticas rurales. El caso más claro son las reformas agrarias. Las reformas agrarias, si usted analiza las reformas agrarias que se implementaban en Latinoamérica o las reformas agrarias que se implementaron en Colombia, la del 36, la del 61, el beneficiario son hombres. ¿Por qué? Porque la adjudicación de tierras en estas reformas agrarias se hacía a los jefes de hogar. Y el jefe de hogar en un mundo rural es básicamente el hombre. O muchas veces la asignación de tierras se hacía con los criterios de puntos. Y muchos de esos puntos era como, bueno, el que tenga mayores niveles educativos, desconociendo que hay una desigualdad en el acceso a la educación de la mujer rural frente al hombre rural. Y eso lo que hizo fue o sea, desconocer que el mundo rural no es neutral y la implementación de objetivos, digamos, seguros. Aumentemos la cobertura, sí, pero no importa que la cobertura desconozca que hay una desigualdad en el acceso por normas sociales de esa mujer en en las áreas rurales. Ahora, esas políticas educativas obviamente se ven reflejadas también en las políticas educativas de la educación. Cuando hablamos de políticas económicas de la educación, casi siempre se limitan a objetivos globales. ¿Qué quieren decir objetivos globales? Vamos a hacer una expansión de la cobertura, vamos a aumentar las tasas de alfabetismo, pero nuevamente el estado de desventaja de la mujer que no puede ir a la escuela porque tiene que dedicarse a ciertas actividades, pues ahí se va a desconocer. No se reconoce que el salón de clase, que la escuela no es un espacio neutral con relación al género. En la escuela se reproducen estereotipos sobre la feminidad, sobre la masculinidad, y esto en el campo rural es muchísimo más intenso. O ocurre el problema, otro problema, y ese problema es que en los años recientes hay una especie de sesgo inverso, por ejemplo, que ustedes identifican en el libro, un sesgo inverso sobre las tasas de escolaridad de las mujeres. Las mujeres tienen mayores niveles de matrícula en diferentes niveles educativos y entonces eso ha llevado muchas veces a la conclusión de que no son necesarias, no se necesitan ese tipo de políticas. Esto nos llevó entonces a nosotras a preguntarnos cómo fue esa economía política de la educación rural femenina a lo largo del siglo XX. ¿Acaso esa educación rural femenina es una representación o representa o de alguna forma ve reflejado esta neutralidad del género? Es decir, omite que la mujer rural está en una desventaja.
o estas políticas, iniciativas, programas que se implementan en la educación rural se concentraron a estos objetivos seguros de aumentemos cobertura, aumentemos alfabetismo, pero no reconozcamos que la mujer rural se encuentra por ciertos estereotipos en una desventaja, o tal vez la situación fue peor. Para hacer este análisis, lo que nosotros hicimos fue un barrido. Listo, entonces empezamos desde el temprano siglo XX, analizamos todas las memorias de educación del ministro de Educación desde 1920 hasta 1959, identificando programas, políticas, leyes. Y por eso en el segundo punto, ahí analizamos también la legislación desde 1903 hasta aproximadamente el año 2005 y revisamos muchísima legislación, pero nos concentramos en 30 leyes, ¿sí? 30 leyes y decretos que específicamente están relacionadas con el mundo rural, que están especificadas, que están orientadas básicamente a la política educativa del mundo rural. Una fuente importante también de información es el Plan Quinquenal de Educación de 1956, que es un plan que se hace, y aquí se encuentra mucha información estadística, descriptiva de los diferentes programas, de cómo se planeaba organizar en la década del 50, los objetivos que se tenían en este plan quinquenal. Y en la parte cuantitativa nos pusimos a revisar los anuarios de estadística. Los anuarios de estadística desde 1905 hasta 1980, donde hay información de estudiantes, establecimientos, bueno, una cantidad de información que de pronto ustedes ya deben saber y los censos de población desde 1938. Los censos de población desde 1938 porque son es el primer censo que hace esta especificación entre población rural y entre población urbana. También analizamos reportes oficiales, por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Uno muy importante que es el Plan Decenal de Educación, y este plan es importante porque es posterior a la Constitución de 1991, es posterior a los cambios que se dan en las últimas décadas del siglo XX, como la Ley 51 del 81, que adopta la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las desigualdades de género, y esa ley lo que hace es adoptarlo. Y ahí vamos a observar una cosa muy interesante. Tratamos también de revisar periódicos y luego lo que hicimos es de revisar todas estas informaciones. Bueno, vuelvo y repito, o sea, tratamos de identificar ahí cuáles fueron las políticas, cuáles fueron los programas, cuáles fueron las iniciativas, qué perspectivas de género tenían o qué perspectivas de género no tenían, eran neutrales en género, etcétera, etcétera. Construimos también series con estos indicadores y tratamos de ver si en estas series se identifican patrones que identificamos. ¿Cuáles son esos patrones? Pues estos son básicamente los resultados, lo que les voy a mostrar a continuación. Encontramos que en el diseño de la política económica de la educación rural femenina en el siglo XX en Colombia se presentan tres dinámicas, ¿vale? Esta dinámica, obviamente nos informamos de la literatura de diversos aspectos, y también con la información cualitativa que logramos revisar en estos trabajos. La primera dinámica la denominamos el problema que no existe, ¿no? The non-existent problem. ¿En qué consiste esta dinámica? Bueno, entonces, básicamente lo que sucede en esta dinámica es que si las disparidades educacionales de género no son reconocidas, son omitidas, son invisibilizadas, pues no hay un problema. Y si no hay un problema, no hay necesidad de hacer una política para corregir ese problema. ¿Vale? Esa es la primera dinámica que encontramos. La segunda dinámica es, muchas veces a lo largo del siglo XX se hacen estos proyectos, propuestas, iniciativas, políticas, programas para la educación rural. Pero esas políticas e iniciativas lo que hacen es priorizar la formación de la población masculina rural, es decir, las iniciativas, bien sea explícita o implícitamente, lo que hicieron, se diseñaron alrededor de las necesidades profesionales o necesidades económicas
del niño rural o del joven masculino, por supuesto, rural, relegando a la niña rural o a la mujer rural al margen de formarse profesionalmente, formarse en actividades agrarias que tuvieran contribución económica o que tuvieran, le permitieran un empoderamiento. La tercera dinámica, nosotras la denominamos como, bueno, una vez llega un momento en que se reconoce el problema, que las mujeres rurales en materia de educación se encuentran en desventaja. Pero una vez se encuentra el problema, resulta que se diseñan unas políticas y esas políticas son equivocadas o tienen efectos que no se desean o terminan reforzando las desigualdades que supuestamente esas políticas lograban reducir. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente alrededor de lo cual se centra este documento, tratar de demostrar cómo se evidencian estas tres dinámicas y cómo sistemáticamente lo que van a hacer es reforzar las desventajas en el acceso a la educación de la mujer rural en Colombia a lo largo del siglo XX. O sea, cuando este proyecto inició, nosotras solamente íbamos a ver la primera mitad del siglo XX. Y resulta que tuvimos que extenderlo más allá porque nos sorprendió cómo incluso después de la década de los 80 sigue la persistencia en una economía política que favorece las desigualdades de géneros en el área rural. Es decir, que le pone una doble penalidad a la mujer rural por el hecho de ser rural y por el hecho de ser mujer. Bueno, entonces veamos la primera dinámica, cómo nosotras la identificamos. Como yo les dije anteriormente, nosotras hicimos un barrido de la legislación, por ejemplo. La legislación, digamos, primaria evidente del siglo XX es la Ley 39 de 1903, por la sencilla razón de que esta es como la Ley General de Educación, la ley que se hace después de la Guerra de los 1000 días, que el país queda devastado, hay que organizar las cosas. Una de las cosas que trataron de organizar es la educación. Esta ley 39 de 1903 dice para quién son las responsabilidades, quién debe proveer la educación primaria, secundaria, la educación universitaria, quién debe pagar profesores, quién debe pagar las construcciones escolares, cómo va a ser la educación rural, cuántos años va a tener, cómo va a ser la educación urbana, cuántos años va a tener la educación primaria, la educación secundaria. Cuando nosotras hacemos una revisión de esa legislación, aquí se ve una dinámica de que el problema no existe, ¿sí? No hay un reconocimiento, lo que hay es una omisión de que las mujeres rurales se encuentran en una desventaja. Y esto no, bueno, digamos que es normal en el contexto de la primera mitad del siglo XX, donde hay unas normas sociales que establecen el rol de la mujer y que establecen el rol del hombre marcadamente diferente, no solamente en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas. Después nos fuimos al decreto 491 de 1904, que es el que regula esta ley 39 o esta ley general de educación del 39 de 1903. Aquí sí observamos políticas de género, pero esto es más cercano a la tercera dinámica, donde cuando se identifica el problema se da una solución errada, que lo que hace es intensificar mucho más el problema. Lo vemos en los currículos. Los currículos para la educación, bueno, primero la ley define que hay educación urbana, educación rural, que la educación primaria urbana, primaria rural, por ejemplo, en la primaria rural va a estar ofrecida por escuelas primarias, digamos, normales de niños o de niñas o escuelas alternadas. Y aquí es donde encontramos el problema. Las escuelas alternadas eran escuelas que alternaban, como su nombre lo dice, la asistencia un día a niños, por ejemplo, y otro día a las niñas, porque no había establecimientos educativos para tener una escuela de niños y una escuela de niñas. Entonces, había alternada. El problema es que el decreto 491 de 1904 establece que para las niñas en el currículo debía dárseles aritmética, bueno, a los niños y a las niñas debía darse aritmética, pero a las niñas la aritmética tenía que alternarse con costura, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que a las niñas se le daba menor formación en aritmética para darle costuras, y ahí es otra desventaja. Le estoy hablando del área rural, ¿vale? No del área urbana. De ahí viene la ley 56, le sigue, disculpe, la ley 56 del 27, y lo que observamos también es el mismo patrón de la ley 39. La ley 56 del 27 es importante porque vuelve la educación primaria obligatoria.
porque trata ya de desligarse de esa dependencia de la Iglesia Católica, la influencia de la Iglesia Católica. Pero la ley 56 del 27 no tiene tampoco, omite el problema, ¿no? En este, digamos, que nosotros llamamos aquí como el marco legal central para la educación primaria, y este análisis lo hicimos para la educación primaria, porque se supone que la educación primaria está definida como la educación para masificar en la ciudadanía los elementos básicos como saber leer, saber escribir o elementos matemáticos básicos. Y lo que observamos aquí es que nuevamente se omite el problema, no se desconoce, pues básicamente no está incorporado en los hacedores de política. A esa ley 56 le sigue el decreto 20 de 1948. Aquí hay una política educativa para las áreas rurales. Sin embargo, nuevamente se está desconociendo que las niñas rurales están en ventaja frente a los niños rurales. La política básicamente del decreto 20 del 48 es, en aquellas haciendas con más de 20 niños tiene que establecerse una escuela. Pero como les dije anteriormente, no enfatiza en que a las niñas tiene que dársele prioridad porque están en algún tipo de situación de ventaja, y tampoco hay evidencia de que esta norma se haya cumplido, ¿sí? Entonces, es otro problema para el sector rural. Porque aclaremos, y una cosa que tal vez pasé a decir al principio es que el sector rural ya está en desventaja, pero el sector rural y ser niña es otra desventaja muchísimo mayor. De ahí se vienen también estas series que ustedes observan aquí, que tal vez creo que estoy señalando, sí estoy señalando. Nada de eso también, hay una omisión del problema, hay una invisibilización del problema, el problema no identificado, no existe, a pesar de que yo les voy a mostrar ahorita las gráficas de que el problema existía y era evidente. Y nos vamos entonces a la segunda parte del siglo XIX. En la segunda parte del siglo XIX, de las regulaciones más importantes está el decreto 1710 de 1963. ¿Por qué es importante? Porque desde 1903 los años de formación primaria eran diferentes a los años de formación primaria rural eran diferentes a los años de educación primaria urbana. Por ejemplo, inicialmente eran 6 años de educación primaria urbana, 3 años de educación primaria rural. Eso es normal, eso pasaba en casi todos los países. Siempre hay una menor educación para las áreas rurales, lo que pone a la población rural en desventaja. ¿Listo? El decreto 1710 del 63 es importante porque homogeniza la educación, rural y urbana a 5 años y a 7 materias. Sin embargo, aquí no dice nada con relación a las niñas rurales. Es más, aquí todavía, bueno, no, ya no hay problemas de clases de economía doméstica, pero sí hay mucha más formación para el hogar a las niñas que para los niños. Bueno, aquí voy a saltar porque entre el 60, el 70 y el 80 prácticamente no hay nada, ¿no? Lo que da es que sigue la persistencia de que no existe un problema, el problema no existe, no hay que diseñar unas políticas para solucionarlo. Como después de la Constitución del 91 y de la adopción de esta Convención de las Naciones Unidas, Colombia establece esta ley de que hay que eliminar las desigualdades de género. Después de la Constitución del 91 también, que es un marco más igualitario, se crea la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, y el decreto que la regula, que es este también decreto del 94. A pesar de que está todo este marco más igualitario en la Constitución, de que está la Ley 51 del 81 que adopta esta Convención de las Naciones Unidas, no encontramos aquí evidencia de una política de género para la población rural. Se sigue, es decir, lo que les estoy diciendo acá es que llegamos a los 80, llegamos a los 90 y se sigue omitiendo el problema. Por eso nosotras tuvimos que ampliar el marco temporal. Nosotras empezamos este análisis hasta el 50 y resulta que tuvimos que extenderlo precisamente por esta razón. Es hasta el Plan Decenal de Educación del 96 donde explícitamente ya se incorpora la frase de hay un impacto diferencial de las políticas educativas, de los programas educativos, de los proyectos educativos en las mujeres. Entonces, tenemos aquí casi 100 años de omisión del problema. Bueno,
La segunda dinámica es básicamente las políticas e iniciativas rurales, educativas rurales, que se diseñan a lo largo del siglo XX, priorizan la formación profesional, digamos profesional es muy ambicioso, pero la formación técnica de la población masculina rural. Bueno, aquí me voy a enfocar en los que se denominan los programas de formación vocacional o los Vocational Training Programs que se conoce en inglés. En Colombia se empiezan a implementar estos programas a partir de la década del 40 aproximadamente. Y la memoria del 40, por ejemplo, nos dice que el objetivo de estos programas de formación técnica vocacional eran ofrecer instrucción complementaria y técnica para el desarrollo, para que la población rural pudiera desarrollar actividades económicas en la agricultura. ¿Vale? Un Vocational Training Program. En el 55, estos programas vocacionales, de formación vocacionales, se condensan o se agrupan en el programa de educación campesina. Ese programa de educación campesina consistía en estos 5 o 6 programas, las escuelas vocacionales agrícolas, los cursos de campesinos adultos, los cursos para campesinos adultos, los institutos pilotos de educación rural, las escuelas normales agrícolas, las escuelas normales rurales que existían de hecho desde los 30 y las escuelas para visitadores de hogares rurales. Me voy a concentrar en estos dos. ¿Por qué? Porque este instituto piloto era para formar directivos de escuelas rurales. No tenía como objetivo ni niñas rurales, ni mujeres rurales. Contrario a lo que uno pueda pensar, y alguien me puede preguntar aquí, pero las escuelas normales son diseñadas para las mujeres rurales. En realidad no. En realidad las escuelas normales rurales quedaban en las áreas urbanas, ¿sí? Y formaban, sí, en muchas ocasiones a niñas o a mujeres, pero a mujeres de las áreas urbanas. De hecho, no sé si recuerdan la primera imagen que aparece, es la escuela rural, normal ¿cómo se llama? La escuela normal rural de Villa de Leyva. Y quedaba, pues, esas escuelas solían quedar en las áreas urbanas de la ciudad. Y la escuela de visitadoras de hogares rurales lo vamos a hablar más adelante. Bueno, en el 70 en estos programas de formación vocacional también aparecen el programa de desarrollo rural, las concentraciones de desarrollo rural integral también van a tener unos programas de formación rural. Pero para concluirles, el objetivo de estos programas va a estar concentrado en los niños. Ejemplo, la escuela vocacional agrícola. La escuela vocacional agrícola se establece en el decreto 543 de 1941. La idea de las escuelas vocacionales agrícolas era educar al campesino, al joven campesino, y por joven campesino pues se va a referir al hombre. Nosotros revisamos los objetivos de las escuelas vocacionales agrícolas, revisamos los requisitos de admisión y ninguno de los objetivos ni ninguno de los requerimientos hace referencia a la mujer rural. Y recuerden que las escuelas vocacionales agrícolas, miren los objetivos, preparación agrícola esencialmente práctica y adaptada a las necesidades de cada región de jóvenes egresados de las escuelas primarias. Las escuelas vocacionales agrícolas tenían una cosa que se llamaba la Granja Escuela, la Asociación de Futuros Agricultores, pero está enfocada en el hombre rural, en desarrollar habilidades para el mercado o habilidades técnicas para la agricultura del hombre rural, porque la mujer se supone que no está aquí en la agricultura. Aquí es un ejemplo de cuántas de estas escuelas vocacionales existían en 1956, unas 38 escuelas vocacionales con aproximadamente 1.448 estudiantes. Ahora, aquí también hay que guardar las proporciones. Muchos de estos programas realmente no eran exitosos, pero además no eran exitosos pues porque todo lo del mundo rural tiene una desventaja, pero además de tener la desventaja que es el mundo rural, pues no incluía a la mujer como partícipe de la economía rural. Esta es una imagen que encontramos en las memorias de educación de 1945 de la Escuela Vocacional Agrícola de Candelilla, Nariño, y la Escuela Vocacional Agrícola de
Sogamoso, Boyacá, y usted puede ver claramente que los estudiantes son hombres, ¿sí? Porque eran los principales beneficiarios de esta formación para las actividades económicas profesionales del sector rural. El programa de cursos para campesinos adultos, nuevamente lo que hacía este programa cuando lo revisamos era reforzar la imagen del hombre como principal actor económico del mundo rural y producir estereotipos que la mujer rural pues no merecía una formación técnica para propósitos. Ana María, ¿tienes la mano levantada? Sí, Irina, es que estaba pensando lo que has mencionado de que se ignoraba a las mujeres, literalmente. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que se pensaba antes que debían hacer las mujeres. En la primera parte del siglo, que las mujeres no podían trabajar, porque las que podían trabajar eran las solteras sin hijos. Y entonces las mujeres casadas debían estar en la casa. Entonces, en las zonas rurales eso debía estar más, o sea, esas normas sociales debían ser mucho más estrictas. O sea, la mujer tiene que estar en su casa. Por eso ni las consideraban como, sí, por eso pensaría yo que Sí, 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 de por eso no, acuerdo. no existían las mujeres. O sea, Sí. todo es para los hombres porque las mujeres tienen que estar en la casa. Sí, exactamente. Eso que ustedes abordan en el libro, ¿no? Ustedes Sí, o trabajaban las mujeres solteras o las mujeres pobres, porque si no trabajaban no comían. Era sí, muy mal visto exacto. que la mujer de la alta sociedad Trabaja. trabajara porque Sí, dejaba mal al hombre, ¿no? sí, Dentro de este exactamente. sistema patriarcal. Ujú, sí, El problema es que sí, los estereotipos y las normas sociales son mucho más en desventaja en la mujer rural porque la mujer rural se claro, incorporaba muchísimo más temprano al matrimonio. Entonces, muchas veces sí, eran sacadas de las escuelas para casarlas para porque usted no casarse. tiene que estar en la escuela. O se prefería la formación del niño, del hijo, a la Claro, formación de la hija, porque este iba sí, a ser. También eso podía sí, pasar en las áreas, claro, pero efectivamente acá lo que tenemos es esos estereotipos, sí, aunque de una forma diferente, ¿no? En las áreas urbanas y en las áreas rurales. Bueno, la listo. tercera dinámica es, muchas veces se reconoció el problema que las mujeres rurales necesitaban educarse. La niña rural necesitaba educarse. Miren, por ejemplo, acá. Esto es de las memorias de 1943, es decir, primera mitad del siglo XX. Dice, mas si nosotros ambicionamos mejorar las condiciones de los jóvenes cultivadores, no es natural ni justo no pensar en sus hermanas para prepararlas mejor en el desempeño del puesto que han de ocupar en la sociedad. Aquí está reconociendo que a las hermanas del campesino hay que educarlas. Problema, ¿en qué la vamos a educar? Y aquí es donde viene la palabra wrong fix, ¿no? Una mala, las malas soluciones, porque esas soluciones, una vez se reconoce el problema, reforzaba la doble penalidad que tenía la mujer rural, reforzaba que la mujer rural no era merecedora de un entrenamiento técnico de habilidades que le permitieran el progreso material, le permitieran el empoderamiento económico. Y resulta que la mujer rural, por ejemplo, en el sector cafetero, la mujer rural trabajaba a la par recogiendo café con el hombre, ¿no? O muchísimo más. Entonces, ¿en qué consiste este GROM o esta solución equivocada? Ah, bueno, entonces vamos a formarla, pero vamos a formarla en culinaria, dietética, enfermería, puericultura, higiene, costura, corte, confección de ropa y trabajo manual. Para las mujeres rurales, entonces se crea esta escuela de economía doméstica. Es un programa especial para estas mujeres rurales. Y miren lo que dice acá. Debemos enseñar a las niñas campesinas lo más indispensable en cuanto a la higiene y cuidado de los enfermos, la puericultura, para que las niñas de hoy puedan mañana ser mejores madres, ¿vale? Entonces, esa es la provisión de educación, la oferta educativa que se le ofrece a esa mujer rural. Otro ejemplo de estas políticas equivocadas. En los 50 se crea la escuela que yo les mencioné anteriormente, la escuela de visitadores de los hogares rurales. Esto en ningún momento pretende dar, digamos, habilidades orientadas para el mercado laboral rural,
o habilidades técnicas que permitan incrementar la producción rural. La finalidad de las escuelas de visitadores era capacitar personal femenino para el servicio social rural con el objeto de que sirvan como colaboradoras y aún dirigentes de las campañas de la iglesia, del Estado, de los particulares, tendiendo al mejoramiento del nivel de vida social, económico y sanitario de las familias campesinas. ¿Listo? Ese es el rol que tiene, que en la construcción social de ese momento se da. Otro ejemplo que identificamos en estas políticas equivocadas es en el 40 se crea también una cosa que se llama en el Ministerio de Educación la sección de educación femenina. La sección de educación femenina tenía digamos, la labor de diseñar las políticas para la educación de las mujeres urbanas y la educación de las mujeres rurales. Lo que nosotros observamos aquí es que, y aquí es donde viene esa cosa que nosotros llamamos la doble penalidad, la interseccionalidad. Cuando comparamos mujeres urbanas y mujeres rurales, aquí se ve mucho más clara la cosa. ¿Cuál es la oferta educativa profesional para las mujeres urbanas? Ya existen las universidades, porque ya el acceso a la universidad está, pero también se crean los famosos colegios mayores de cultura femenina. Los colegios mayores de cultura femenina bueno, existían tres en Bogotá, Medellín y Cartagena, y por ahí leí en una de las memorias que estos colegios mayores estaban diseñados para las mujeres que sus padres no querían que estudiaran en las universidades, para que no se pusieran en contacto con los hombres, ¿vale? Porque todavía era muy mal visto después de la aprobación del derecho al acceso a la universidad. Pero miren ustedes qué era qué oferta profesionalizante, es decir, para empoderar a estas mujeres se ofrecía servicio social, bacteriología, bibliotecología, delineantes de arquitectura, traductora, secretariado comercial, por supuesto, y escuela de cerámica. Son claramente actividades feminizadas, ¿dale? O que están asociadas al cuidado. Por ejemplo, la mujer podía ser delineante de arquitectura, pero llegar a ser arquitecta ya la cosa era a otro precio. Bueno, el punto aquí para ver la doble penalidad de las mujeres en las áreas rurales es qué se le ofrece, cuál es la oferta profesionalizante a las mujeres en las áreas rurales. A las urbanas se les ofrece esto en las escuelas mayores. A las de las escuelas rurales se le ofrece la Escuela Superior de Orientación Rural Femenina, la Escuela de Auxiliares de Enfermería Rural, 28 escuelas de hogares campesinas y en esas escuelas de hogares campesinas se ofrece cursos de educación fundamental y formación del hogar a las amas de casas de las zonas de influencia de esta escuela. ¿Vale? Entonces, las urbanas salían a ser trabajadoras sociales o salían a ser delineantes de arquitecturas. Estas eran para formación para el hogar. Bueno, en fin, lo que podemos ver entonces acá es que sistemáticamente, bueno, otro programa en los 70 es la escuela hogar, también para las áreas rurales, para las mujeres rurales. Y la escuela de hogar lo dice toda, ¿no? La intención es formar a las mujeres rurales expertas en educación para el hogar. En fin, en toda esta oferta, digamos, que nosotros denominamos las soluciones equivocadas, lo que se ve es que pareciera que la mujer o la construcción social o el estereotipo o la norma es que las mujeres en las áreas rurales no merecen un entrenamiento técnico para propósitos económicos, están excluidas de adquirir habilidades que le van a servir en el mercado al progreso material, a su empoderamiento. Y ahora lo que voy a tratar de mostrarle es cómo nosotras identificamos esto en la parte, digamos, de la construcción de las series. ¿Vale? Estas tres dinámicas, ¿cómo las identificamos? Algunas veces en la construcción de las series, otras veces no tanto. Esta gráfica que está acá es la distribución de las escuelas primarias a nivel de urbano, rural. Por ejemplo, esta azul son las escuelas urbanas para niños primarias. La roja es las escuelas urbanas para niñas. Esta verde acá, que es de Urban Coed, son las escuelas alternadas. Estas que
Un día iban los niños, otro día iban las niñas. Y las que tienen los puntos son lo mismo, pero rurales para niños, rurales para niñas y rurales alternadas. Entonces, lo primero que podemos observar aquí es que las escuelas rurales primarias para niñas, es decir, esta línea, durante gran parte de la primera mitad del siglo XX hay una menor oferta de escuelas, ¿vale? Eso es lo que observamos. Pero usted puede decir, bueno, pero las escuelas rurales alternadas, bueno, la doble penalidad, se me iba pasando la doble penalidad. Entonces, la doble penalidad es, miren acá, la oferta educativa, la provisión de escuelas para niñas, esta línea roja sólida, era mucho mayor que la oferta que se daba a las niñas rurales. Otra cosa que usted me puede decir, bueno, pero es que las áreas rurales tenían una mayor oferta de escuelas alternadas. Sí, pero el problema de las escuelas alternadas es el que le mencioné anteriormente, que se le quitaba aritmética, horas de aritméticas a las niñas para darles hora de costura y muchos otros problemas más que vamos a ver. Esta gráfica, entonces, aquí el problema existía, ¿listo? Aquí claramente esta gráfica está mostrando que tenían una menor provisión, que tenían una desventaja, pero el problema se desconoció, se omitió y pues yo le estoy hablando aquí que esta serie pues prácticamente me está mostrando, ¿no? Hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX. Esta gráfica muestra la distribución de la matrícula, del enrollment, la matrícula. Miremos, por ejemplo, esta parte de acá, entonces, disculpe, esta parte, la línea punteada roja es las niñas rurales en primaria tenían menores niveles de matrícula. Los estudios lo que muestran es que las niñas son tempranamente retiradas de las escuelas para insertarlas en labores domésticas de la granja o de la finca, o para hacer labores del cuidado de la finca, o para casarlas, ¿listo? Y además que tenían menores disposiciones de escuelas, como mostraba la gráfica anterior. Entonces, miren por acá, está muy por encima la matrícula de las niñas en las áreas urbanas, ¿sí? Aunque estaban también en desventaja. Esta gráfica está mostrando que en las áreas, pero esto es un problema más del mundo rural, que en las áreas rurales lo que se muestra es que los profesores son básicamente en mayoría mujeres y mujeres el hecho no es que sean mujeres, es que las mujeres tenían menores niveles de formación. Muchas de estas maestras ni siquiera terminaban la primaria porque los hombres no querían ir de profesores a las áreas rurales. Pues eso lo dice María Teresa en el documento de educación. Otra evidencia de que el problema existía y fue sistemáticamente omitido es el análisis de las tasas de analfabetismo. Esta línea punteada es claramente las niñas rurales, las mujeres rurales, sistemáticamente, persistentemente mostraron mayores tasas de analfabetismo. Y le estoy hablando es hasta acá, hasta casi finales del siglo XX. Ahora usted puede decir, no, pero ha bajado tanto que se ha igualado, mírenla acá, que se iguala, pero ahí viene otro problema. Y el problema es que no, ya no hay ningún problema, porque ya se igualaron las tasas de analfabetismo, ¿no? El famoso sesgo inverso, entonces ya no hay que hacer nada. ¿Dale? Bueno, otra forma que nosotros encontramos para mirar que el foco en la educación, la segunda dinámica, que es una vez hay políticas, el foco está en formación que permita actividades económicas a los niños rurales frente a las niñas rurales, lo vemos acá. Esta tabla me está mostrando una descripción muy breve de los contenidos curriculares por periodo. Por ejemplo, aquí entre el 1904 y el 31, entre el 32 y el 49, hasta el 81 al 2005. Entonces, comparemos los currículos que se ofrecen para el niño rural frente a la niña rural. Ya yo les mencioné que la aritmética se alternaba con la costura. Y los niños pues sí veían su aritmética completa y pues no se les obligaba a ver costura. En el 32 a los niños se le incluye en el currículo
agricultura, nociones de agricultura. En las niñas esta formación es ausente y se pone es los economía doméstica o eh, costura. En el 50, lo mismo, agricultura. En el 63, agricultura, mientras que a las niñas la formación agraria, dado que esto tiene implicaciones económicas y se supone que las niñas no deberían estar en estas actividades, las niñas rurales no deberían estar en estas actividades económicas, se omite la situación. Aquí vamos a ver la tercera dinámica y es cuando se trata de ver el problema, se hacen soluciones equivocadas y para esto comparamos es las niñas rurales, aquí las niñas rurales con las niñas urbanas, los currículos de las niñas urbanas con las niñas rurales. Entre 1904 y el 31, la educación de las niñas urbanas es aproximadamente de 4 años. Ellas ven todo, el full core es como matemáticas, eh, español, todas las materias. Se le adiciona la costura, pero a las niñas estaba el problema esto de que se alternaba la matemática con la costura. A partir del 32, nuevamente, la niña urbana, 4 años de escuela, de todas las materias. A las niñas rurales, 4 años de escuela, pero se les reduce la formación en aritmética. Acá vemos en el 50, las niñas urbanas tienen 5 años de escuela primaria, se le pone costura, economía doméstica, a las niñas rurales se le pone esta cosa que se llama Daily Home Economics, costura también, moral y religión, pero posiblemente esto aquí se ve un poquito más claro. Esto es el decreto 2402 de 1950. El decreto 2402 de 1950 es exquisito porque le muestra a uno los contenidos programáticos de las materias, ¿sí?, que debía tener. Entonces, en primer lugar, vamos a comparar el cuarto grado de niñas urbanas, niñas rurales y además que aquí tenemos otro problema adicional. La primaria para las niñas son 5 años en las áreas urbanas. La primaria para las niñas en las áreas rurales son 4 años. Entonces, aquí hay una doble penalidad nuevamente que vemos. Pero la doble penalidad no solamente está ahí. Cuando uno ve el cuarto grado para las niñas urbanas, pues sí, tienen unas materias que se llaman labores domésticas, labores del hogar. Y aquí ustedes ven todo lo que incluía esas labores de hogar. Yo me concentré en la modistería. Entonces, cuando uno ve qué se le daba en modistería a las niñas de cuarto grado primario en las áreas urbanas, mejoramiento en la práctica de la costura, cálculo de la cantidad, dibujo en el bordado, el color, calidad. Entonces, bueno, modestia, todo eso se le daba, pero en el cuarto grado, disculpe, estas son las rurales, esta que está acá, y estas son las urbanas. Cuando uno ve las urbanas, que son estas que les estoy señalando aquí, que espero que puedan verla, a las urbanas se le daba el mismo contenido de modistería que en cuarto grado recibían las niñas rurales, pero se le adicionaba trazar y cortar patrones. Es decir, una habilidad que le da más salida al mercado laboral. En cambio, a las rurales no. Se le daba punto en cruz. Sí, bueno, punto en cruz. Pero veamos el quinto grado de las niñas urbanas. Este es el quinto grado de las niñas urbanas. El quinto grado se le daba incluso mucho más. Aplicar costura a toda clase de prendas, desarrollar figurines, marcar ropa, arreglo, cepillado, planchado, ropa de paño, que le podían servir para insertarse pues, en el mercado laboral, mucho más fácil que una niña del sector rural. Este es otro ejemplo de la oferta educativa para las niñas y jóvenes mujeres en las áreas urbanas. Este, por ejemplo, es la educación profesional municipal, las clases de mimbre, modistería en el Instituto Profesional para Señoritas. Se le ofrecía mecanografía, radiotelegrafía, y pues obviamente las niñas en el mundo rural no van a ver esta situación. Por último, ya voy a terminar, es
Esto no es un problema de demanda, ¿sí? Estas gráficas lo que van a mostrar, esto no es un problema de que las niñas no demandaban, las mujeres rurales no demandaban, de que no querían estudiar. Esto es otro problema. ¿Por qué? Esta gráfica está mostrando la asistencia, no la matrícula. Ya la matrícula la vimos y vimos que las niñas rurales se matriculan mucho menos. Esto está mostrando la asistencia en las últimas décadas del siglo XX. Y lo que encontramos acá en esta asistencia, miren, estas son la asistencia de las niñas rurales. Las niñas rurales tenían mayores niveles de asistencia que los niños rurales, que todo el mundo. O sea, estas niñas sí querían estudiar, ¿vale? O cuando se les daba la oportunidad, asistían a la escuela. Esta es otra forma de ver que no es un problema de demanda y esto es las tasas de aprobación. La línea puntuada es esta y aquí muestra de forma muy interesante que tanto las niñas urbanas como las niñas rurales tenían mayores tasas de aprobación. Pues mírenlo acá, durante gran parte del tiempo, aquí en esta línea puntuada, tienen mayores tasas de aprobación. Entonces nosotras ahí pues llegamos aproximadamente a decir, bueno, aquí no hay un problema de demanda. Estas mujeres querían estudiar, claramente. Y de hecho querían estudiar porque necesitaban estudiar para migrar, ¿no? El lugar rural no era un espacio para ella muy prometedor y terminan migrando a las áreas urbanas. Bueno, conclusiones. Hay una mujer rural que está desproporcionadamente afectada por esta desventaja. Nosotros la llamamos la doble penalidad, donde se intersecta el género con la ruralidad. Encontramos estas tres dinámicas que estamos, bueno, todavía la estamos trabajando. La primera dinámica es, el problema no existe, aunque era evidente, ahí estaba, pero nadie se interesó, pues obviamente por normas sociales y estereotipos, aunque después al final tampoco es que se note mucha evidencia de enfocarlo. De hecho, la literatura reciente lo que muestra es que muchos de los programas vocacionales que en la actualidad se ofrecen a las áreas rurales, a las mujeres, tienen que ver con hobbies, ¿sí? Y no tienen que ver con la formación de capacidades técnicas o que les permitan el mercado laboral. Entonces le enseñan cómo decorar la casa o cómo hacer artículos de decoración. En el mejor de los casos, modistería. La segunda dinámica es lo de la educación rural orientada en las habilidades técnicas de niños rurales, sino de las niñas, y finalmente las políticas equivocadas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier comentario, como les dije, esto está en proceso y próximamente tenemos que presentar una nueva versión donde seguramente seguiremos trabajando sobre las series que tenemos o pulir muchísimo más esto y gracias por su atención. Cualquier comentario es más que bienvenido. Muchas gracias, Irina. Muy interesante este trabajo y todavía nos falta muchísimo. Sí. Estas pobres mujeres de las áreas rurales están muy rezagadas. Todavía hay Sí, mucho por hacer, como decimos nosotras en nuestro libro. Hay mucho por hacer por las mujeres en este país. sí, exactamente. Pues sí, o sea, la mujer en general, Sí, sí, en general, la sí, mujer no en solo general, las pero la rurales, mujer rural está pero como en esta doble penalidad que es, sí, y que es persistente y que nadie le presta atención, ¿no? En fin. sí. Gabriela Rojas tiene una pregunta. Sigue, Gabriela. Y es que me genera una duda. Creo que no me quedó muy claro sobre todo el tema de qué implica un colegio mayor o qué implicaba en esa época un colegio mayor, dado que si bien vemos como lo que había comentado la profe Gina, de que eh, estos colegios los usaban para que las mujeres no fueran a la universidad, no me queda claro como qué título se obtenía, sí, o sea, contaba como un título universitario de educación superior, o de pronto seguía siendo un técnico, un tecnólogo, pese a ser mujeres de área urbana. Ok, Gabriela. Sí, los colegios mayores son una especie de educación terciaria. Podían formar profesionalmente o podían formar técnicas. Por ejemplo, las delineantes de arquitectura es una característica más técnica que profesional.
pero podrían tener también carreras profesionales. Los colegios mayores todavía existen. Por ejemplo, yo crecí en Cartagena y todavía está el Colegio Mayor de Cartagena y sigue ofreciendo, ofrece carreras como profesionales, como trabajo social, hotelería y turismo. Si mal no estoy, todavía acá hay uno, que es el Colegio Mayor de Cundinamarca o algo así, pero bueno, no, ahí sí no me metería en eso. Pero, Gabriela, estaba en las universidades donde tú recibías, ya en los 40 podías ingresar a la universidad a estudiar economía, por ejemplo, pero también estaba la opción de los padres que no querían que sus hijas fueran a la universidad porque estaba también eso no era que fuera muy bien visto por algunos padres, muy conservadores seguramente, y mandaban a estos colegios mayores que eran todas mujeres, ¿listo? Todas mujeres. La Universidad Nacional en ese momento pues no tenía solamente profesiones o matrícula solamente para mujeres, hombres y mujeres. Entonces, si tú no querías mandarla a la Universidad Nacional, pues la mandabas allá a esa otra carrera y podía estudiar como estas cosas técnicas, pero una que otra que había ahí eran, pues podían ser profesional, ¿listo? Gracias. Bueno, espero que hayas respondido a tu duda, Gabriela. María T, Bueno, tienes muy una chévere el pregunta. trabajo, buenísimo. Una pregunta, no sé si se salió un poquito o ustedes encontraron algo acerca del transporte, o sea, también no sería otra penalidad respecto a las mujeres urbanas, o sea, no sé si hay alguna evidencia, entonces que las escuelas quedaban más lejos en las zonas rurales y entonces no mandaban a las niñas, no sé, por alguna razón, porque tenían que pasar un puente que estaba quebrado, pues todo lo que pasa en las zonas rurales, incluso hoy. Entonces sería como una, no sé, como ya la veo como una tercera penalidad encima de rural, no sé qué también que, no, pero no sé si hay evidencia o si ustedes leyeron alguna de los papás o no mando a la niñita al colegio porque tiene que pasar ese puente caído, no sé, algo ahí con transporte, no sé cómo lo ves. Es cierto y es una observación que es muy interesante, pero en lo que hemos realizado no se ha hecho evidente. El problema de la distancia, y creo que Leonardo Bonilla tiene un documento sobre eso, de las distancias en la formación rural, es un problema de la comunidad rural. Me parecería interesante y podemos enfocarnos a buscarla, pero de momento no las hemos encontrado. Y como dices muy bien, María Teresa, sería como un elemento que si lo encontramos ahí, porque claramente, sí, el niño de pronto tiene mayor habilidad de pasar colgarse de un palo para pasar un puente que hay que hacer para ir a la escuela, mientras la niña no. De hecho, los estudios también han encontrado que el solo hecho de que el uniforme sea una falda ya es una desventaja para las niñas. Entonces, si una niña iba a Exacto. la escuela con una Mm, falda y cruzar ese puente, mm, pues ya la cosa mm, más es, complicado. es más complicada. Sí. Voy a ponerme a la tarea. Vamos a ponernos a la tarea a ver qué encontramos a eso, porque sería muy interesante ahí. Alguna de las razones del siglo XIX por qué no iban a las escuelas era esa, pero afectaba a niños y niñas. Entonces sería bonito mirar si de pronto hay alguna diferencia, ¿no? Pero no sé. Sí, sí, sí. Sí, prometo enfocarnos ahora en estas revisiones que tenemos que hacer. A ver si encontramos algo. ¿Alguien tiene más preguntas, comentarios? No. Bueno, Irina, muchas gracias. Muy interesante este trabajo y quedamos entonces pendientes de Joana para la próxima reunión en diciembre. Así es, no, pues muchísimas gracias. Me encantó el trabajo y está así como súper impresionante todo lo que hicieron para seguir. No, muy, muy, muy interesante lo que hicieron, la verdad, para identificar los datos, todo. Sí, en diciembre entonces yo estoy también ya terminando de recoger mis datos para hacer mi presentación de diciembre. También muy emocionada de escucharles. Ah, perfecto. Bueno, mil gracias de nuevo, Irina. Y entonces nosotras Gracias. nos vemos el lunes Dale, muchas y gracias. muchas gracias a todos y todas por asistir. Bueno, Muchas una feliz Bueno, gracias. tarde Gracias. y bueno, encantada. Hasta luego. gracias. Chao. Dios, Hasta muchas luego. gracias. Feliz tarde. Adiós.